¿Cómo están? Seguimos revisando la Ley de Presupuestos 2013 y para eso tenemos como invitado al economista y consultor de Rojas y Asociados, Patricio Rojas. Patricio, muchas gracias por estar aquí en DFTV. Un agrado, gracias. Bueno, vamos con esta Ley de Presupuestos 2013. Primero quiero preguntarle cómo califica este nuevo presupuesto. Yo diría que el presupuesto con un crecimiento en torno a un 5% uno lo puede considerar básicamente responsable en el contexto y en el margen que tiene el gobierno. Yo diría de que es un presupuesto donde el gobierno ha tenido que partir de varias restricciones. Uno, con el compromiso que tenían de mediano plazo de volver a moverse hacia un balance estructural y moverse hacia un déficit estructural del 1% en el 2014, cosa que adelantó a este año 2013. Y el otro considerando también de que tenían un monto que estaba de alguna manera fijo para educación, que era lo que estaba en la reforma tributaria. Por lo tanto, considerando un gasto que aumentaba en torno a un 5%, estamos hablando en torno a unos 3.000 millones de dólares que tenía de aumento este presupuesto, lo cual prácticamente ya había 1.200 que estaban comprometidos con educación. Para educación. Y si uno suma más o menos lo que también está de alguna manera comprometido con la parte asistencial en salud, son alrededor también de otros 500 millones de dólares, por lo tanto, en general, básicamente hay cerca de unos 1.500, 1.400 millones de dólares que el gobierno tiene que repartir entre todas las demás reparticiones. Entonces, en ese contexto, el gobierno no era fácil este presupuesto, ya en función de esas restricciones, por lo tanto yo diría que está dentro de lo que el gobierno podía manejar y dentro del tema responsable, considerando de que la economía está creciendo en torno, digamos, al 4,5, 5 el próximo año en un escenario positivo. Yo personalmente pienso que puede que crezca más cerca al 4, pero en forma tendencial yo diría que se alineó y el 5% era el techo de lo que uno podía esperar en materia de gasto. ¿No lo consideraríamos entonces expansivo el presupuesto? Yo creo que considerando las restricciones que tenía el fisco y considerando de que el resto de los ministerios y las otras reparticiones en materia de crecimiento de gasto no supera el 3%, yo lo considero de que el presupuesto es básicamente coherente y está en línea para mantener los equilibrios macro. De hecho, lo confirmaba ayer el ministro Larraín que con este presupuesto se adelantaría la meta de déficit estructural, se llevaría a un 1% el próximo año. ¿Qué implicancias tiene esto? ¿Cuál es la visión que usted ve respecto a esto? Porque hay varias voces que hablan de que debería llegarse a esta meta de forma bastante más gradual. A ver, moverse al 1% de déficit estructural este año o el 2014, yo diría que no hay mucha diferencia, porque en los últimos años el déficit estructural estaba en torno a 1,1, 1,2%, por lo tanto, moverse a 1% este año yo diría que es importante, pero no es una situación muy significativa. Porque es una baja... Una baja moderada, digamos. A mí un poco más lo que me complica es que empezar a pedir que el gobierno se mueva rápidamente a un balance estructural. Porque eso significa básicamente de que o reducimos gastos o aumentamos ingresos. Y yo diría que en términos de ingresos estamos bastante copados, digamos. La economía chilena cuesta que crezca sobre 5% en forma tendencial y yo diría que esperar un precio a largo plazo del cobre sobre $3, yo lo veo bastante difícil eso. Por lo tanto, en materia de ingresos yo diría que no hay mucho espacio. Por lo tanto, si uno nos queremos mover al balance estructural, significa que en materia de gastos permanentes tenemos que o ofrecer menos hacia adelante o de alguna manera empezar a hacer reducciones de gastos que no están en forma permanente. Y por lo tanto, yo diría que es un elemento que no es fácil. Reducciones de gasto que de hecho en este presupuesto ya se hacen en varias partidas. Por lo tanto, yo diría de que en general moverse rápidamente al equilibrio creo que es una meta que hay que buscarla, pero no creo que sea tan rápida como para pensar que el 2014 o el 2015 ya tenemos que estar en ¿No podríamos pensar en el 2014 en un balance estructural? Yo creo que sería demasiado, digamos, ambicioso. Yo creo que el gobierno se puede ir moviendo, no tiene que abandonar esa meta, pero pensar probablemente en medio punto, moverse a 0,5 de déficit, puede ser mucho más razonable como meta de aquí al 2014 o 2015, pero tratar de moverse rápidamente, considerando que en materia de ingresos estamos bastante, digamos, en el techo, quiere decir que todo el ajuste lo vamos a tener que hacer en materia de gasto, lo cual creo que hay un porcentaje muy fuerte del gasto que está comprometido en forma permanente, por lo tanto hay que empezar a reducir otros gastos, fundamentalmente ya estamos hablando en lo que viene en lo que es salarios, digamos, lo cual ya es un tema mucho mayor. Otro punto muy relevante de esta ley de presupuesto que se está discutiendo es la baja ejecución del presupuesto del 2012. Con datos de la Dirección de Presupuestos se hablan de 59,3% al mes de agosto. Se dice, por supuesto, que la subejecución podría impactar finalmente en el gasto
del próximo año. ¿Cuál es su impresión respecto a esto? ¿Es preocupante esta o es algo normal de año a año y que no nos tendría que tener tan preocupados en ese sentido? A ver, yo diría el primer elemento es que la ejecución durante los primeros 8 o 9 meses del año en cierta forma siempre ha sido menor, ¿ya? Y tenemos siempre en el último trimestre una ejecución muy fuerte. Eso ocurrió el año pasado. Parte de eso fue responsabilidad, digamos, de algunos ministerios, como el de Vivienda, y además generaron un impulso adicional en materia económica. Por lo tanto, yo diría de que el primer elemento a tener en cuenta es que es algo natural que ocurra, ¿ya? Ahora, en general, estamos cerca de un 60% de ejecución. Yo diría que en el último trimestre siempre tenemos una ejecución que anda del orden más bien del 30%. Por lo tanto, quiere decir que en mes de septiembre podría requerirse una ejecución mucho mayor. O sea, es probable de que pudiese haber una posibilidad de que no se ejecute todo el presupuesto este año. Pero yo lo veo desde el punto de vista más bien positivo. Este año el presupuesto tenía considerado un aumento de gasto cercano al 5% y dado algunas partidas adicionales, este gasto está aumentando sobre el 6%. Por lo tanto, si se subejecuta, significa que en este año 2012 vamos a tener un gasto probablemente inferior a lo que estaba considerado dentro del ajuste del equilibrio macro que estamos en el año 2012. Por lo tanto, equilibraría de alguna forma en términos de gasto. Claro, por lo tanto yo tendríamos un gasto menor en el 2012, ¿ya? Y tendríamos claramente, por la base de comparación, un gasto mayor en el 2013. Creo que lo relevante para lo que está ocurriendo hoy día en la economía chilena, que se está desacelerando, que hay una demanda interna que está creciendo relativamente fuerte, el hecho que el gasto público creciera algo menos puede ser un elemento favorable. Ahora, de que el próximo año tengamos un crecimiento del gasto superior al 5 o en la menor base de comparación, yo diría que es un elemento que es básicamente estadístico, no es un tema que va a implicar algún efecto importante en materia económica. Perfecto. Patricio, por último, y es un tema también muy relevante que se ha estado discutiendo en los últimos meses, es la problemática que genera el déficit de cuenta corriente. Este presupuesto 2013 se hace cargo de una realidad que para muchos economistas va a ser el gran tema del próximo año en términos de la economía local. A ver, yo creo que el tema del déficit en cuenta corriente, de que el próximo año puede superar el 4% y el Banco Central habla de un 4,4%. Creo que ahí hay mucho, digamos, de un análisis que está de alguna manera sesgado. Fundamentalmente lo relevante cuando tenemos déficit en cuenta corriente es preguntarse qué financia ese déficit. Y el déficit de cuenta corriente en Chile financia fundamentalmente inversión. Por lo tanto, en la medida que está financiando inversión, significa que ese déficit el día de mañana puede ser pagado con ciertos proyectos, sobre todo mineros. El ejemplo más claro es lo que pasa el próximo año. El próximo año tenemos una balanza comercial que, de acuerdo a las estimaciones del Banco Central, está prácticamente en cero, lo cual significa que todo el déficit de cuenta corriente es producto de la cuenta de servicio y que tiene que ver con las utilidades de las mineras. Por lo tanto, tenemos más de 14.000 millones que están asociados a esas utilidades que por los proyectos de inversión de minería tienen que ser de alguna manera son remesados, ¿ya? Por lo tanto, gran parte del déficit en cuenta corriente está financiando proyectos de inversión, de minería, en energía. Por lo tanto, en ese contexto le coloco un paño frío al tema, en que el déficit en cuenta corriente hay que mirarlo con ese cuidado. Ahora, cuando los déficits en cuenta corriente financian consumo o vienen a financiar boom inmobiliario, etcétera, claramente son más preocupantes, porque cuando se acaba el financiamiento nos quedamos con toda esa deuda que está ahí. Eso no está ocurriendo en Chile, ¿ya? Lo que sí ha ocurrido es que el fisco hoy día está contribuyendo algo menos de lo que contribuía anteriormente cuando tenía superávit fiscal. Hoy día tiene déficit básicamente, digamos, estructurales. Para el próximo año está estimado que va a haber un pequeño déficit cercano al 0,7% del producto. Por lo tanto, quiere decir que ese déficit de cuenta corriente que tenemos en torno al 4% está financiando al sector privado y al sector público en parte en el año 2013, pero fundamentalmente está financiando el sector privado en lo que es materia de inversión. Por lo tanto, yo colocaría un poquito más de mesura respecto al tema, más cautela. No es un tema que en el fondo requiera una situación inmediata, hay que ir mirándolo, pero en general yo diría de que desde el punto de vista actual, el déficit de cuenta corriente hay que mirarlo desde el punto de vista que viene a financiar la inversión. Por lo tanto, creo de que no es una situación igual a la que puede haber tenido los países europeos que financiaron un boom de consumo, ya que alcanzaron un déficit de cuenta corriente altísimo, o lo que tuvimos nosotros en el año 80, cuando el déficit de cuenta corriente llegó al 15%, pero financiábamos consumo y no inversión. Por lo tanto, creo que hay que ver muy fuerte qué está financiando el déficit de cuenta corriente, y en ese contexto creo que todavía el tema es relativamente manejable. Patricio, muchas gracias por esta entrevista y análisis de lo que va a ser, por supuesto, el tema de las próximas semanas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y ustedes ya lo dejamos invitados a una nueva entrevista aquí en TFT.